Hola, hola, ¿qué tal, estimados amigos de Comunidad Cadefi? Para mí es un gusto, un placer, pues nuevamente estar por aquí, por estos lugares. Un gusto, muchas gracias. También, por supuesto, a ustedes por la confianza de que nos permiten estar aquí, pues compartiendo con ustedes. De igual manera, temas muy interesantes, temas relevantes para la práctica profesional. Así que, pues, sean bienvenidos. Estamos ya aquí a punto de iniciar. Atentos, vamos a dar inicio a lo que es un taller integral de nóminas. Entonces para mí será un gusto, para mí será un placer lo que podamos sacar de provecho de esta sesión, ¿sí? Así que vamos a iniciar. Sean bienvenidos, gracias por supuesto a Cadefi una vez más por la invitación a compartir con todos ustedes. Y vámonos directamente dentro de lo que es este taller integral de nóminas. De pronto por ahí varía un poquito el nombre, ¿no? Curso integral de salarios, taller integral de nóminas. Pero digamos que el principal objetivo, la finalidad que tenemos del taller, es que al término de estas 6 sesiones seamos capaces de elaborar una nómina. Esa es la idea. Es lo que estamos proyectando, lo que estamos tanteando como parte de un objetivo. Así que ojalá y nos puedan acompañar. Obviamente vamos a ver situaciones de taller que tengan que ver directamente con cálculos, no sin antes también pues mencionar bases teóricas que son importantes y que de cualquier manera pues trataremos de irlo ejemplificando lo más práctico posible. Ahora sí que lo más práctico que podamos vamos a tratar de llevar este taller. Sean bienvenidos, estamos aquí de vuelta con nuestros amigos de Cadefi y pues vamos a iniciar. Van a poder revisar ahí también a nivel de plataforma, pues van a checar que tenemos el material didáctico, material de apoyo que nos va a servir, pues en parte para esta sesión y para la siguiente. Ahí de a poco también a nivel plataforma vamos a ir actualizando con más material, que de igual manera esperamos pues les sea de provecho a todos ustedes, que sea un material que les facilite la consulta, que en un tono amigable ustedes puedan repasar y que podamos reforzar todo aquello que podamos revisar en cada una de estas 6 sesiones. Entonces, pues miren, de entrada ahí en pantalla tenemos lo que es indicadores, información permanente de uso continuo. Por supuesto, en estos datos pues tenemos contenido lo que es el salario mínimo general. Recordemos que actualmente el área geográfica está segmentada en 2. Para efecto del salario tenemos un salario mínimo general que aplica pues prácticamente a todo el territorio, todo territorio mexicano. Y tenemos un salario mínimo general aplicable a la zona libre de la frontera norte. ¿Sí? De igual manera recordar que desde 2016 y a raíz de una reforma constitucional que buscó desindexar el salario mínimo general, precisamente el que venimos hablando, como parte de una unidad de medida o una unidad de cuenta, pues tenemos también lo que es la UMA, la unidad de medida y actualización, de la cual pues a lo largo del taller, también para efecto de diversos cálculos, diversas referencias, tendremos que echar mano de ella. Como dato o situación curiosa, que seguramente la mayoría lo tiene en órbita o en el radar, la UMA vigente lo está no desde el 1 de enero de este año, sino desde el 1 de febrero, y el valor actual de 108.57 va a estar vigente hasta el próximo 31 de enero de 2025. De igual manera, como parte del material, van a poder revisar que ahí están incluidos todos y cada uno de los municipios donde va a aplicar el salario mínimo aplicable a zona libre de la frontera norte. Ahí tratamos de hacerlo más, el material, digamos, de alguna manera lo más intuitivo, lo más a la mano que puedan tener, sobre todo porque en ese ir y venir de dudas y preguntas, inquietudes, respuestas, pues como para no estar, oiga, ¿cuál es el fundamento? Oiga, ¿dónde aplica? ¿Dónde no aplica?
Entonces, pues prácticamente todo se lo estamos poniendo aquí directamente a la mano, servido en la mesa, únicamente para que como tal, pues el material sea de consulta, no sea nada más con motivo de este taller, que en cualquier momento pues puedan echar mano de él, prácticamente que lo tengan como un material de cabecera, ¿no? En el aspecto laboral o en aquello que tenga que ver con el tema de salarios o nóminas. Tenemos de igual manera pues un recopilatorio histórico de lo que es la unidad de medida y actualización para que lo puedan consultar también en cualquier momento, y aún así pues también habrá que decir que les estamos compartiendo directamente la liga de internet del sitio del INEGI. Recordemos que el INEGI es quien proporciona, quien calcula, da a conocer, quien publica la figura de la unidad de medida y actualización. Y bueno, decíamos que esta reforma constitucional en su momento lo que buscó fue desindexar el salario mínimo como unidad de cuenta, unidad de medida. Seguramente muchos de ustedes recuerdan que tenemos diversas leyes que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto sancionador a la hora de hablar de multas, infracciones, pues luego estas multas expresaban en veces el salario mínimo general. Entonces lo que se buscó fue evitar eso porque digamos que de alguna manera también esto pues impedía que se hiciera una actualización total y sobre todo remuneradora de lo que era el monto de salario mínimo con motivo de cada año, ¿no? Ya ven que cada año se reúne la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, para no estar acarreando ahí un efecto como en cascada o un efecto consolidado, pues se decidió crear la ley de UMA, una unidad de medida y actualización que al día de hoy vamos a encontrar que diversas leyes hacen referencia de ella, y habiendo otras leyes que siendo de tipo no laboral, de pronto todavía se expresan en veces o en número de salario mínimo, pues la misma ley de UMA, la misma reforma constitucional, señala que tendrá que entenderse en todo momento que cada que se hace referencia o alusión al salario mínimo como unidad de medida o unidad de cuenta, pues en realidad se está haciendo referencia a la UMA, es decir, a la unidad de medida y actualización. Denme un segundito, vamos a lubricar un poquito la garganta. En esta primera sesión del taller o curso integral, vamos a hablar de la legislación laboral, el tratamiento para efecto de la legislación laboral, de lo que son los trabajadores, la relación como tal laboral, el contrato individual de trabajo. Vamos a ver lo que es la figura del salario, el salario mínimo, las prestaciones que están contempladas a nivel de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, lo mejor va a ser empezar precisamente por esta legislación, recordando que la Ley Federal del Trabajo es ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pues que como tal al ciudadano mexicano le da la posibilidad, le deja abierta la posibilidad de tener derecho a un trabajo digno, ¿no? A ser una persona, un ciudadano útil, ¿sí? A razón de este tipo de actividad, pues también ser compensado, ser remunerado. Y en ese sentido, la ley es de observancia general en todo el territorio mexicano, y específicamente aquí hace una alusión importante, rige las relaciones de trabajo comprendidas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. ¿A qué refiere este dichoso apartado A? Pues que únicamente rige, únicamente hace alusión la Ley Federal del Trabajo a lo que son las relaciones laborales entre particulares, lo que es la iniciativa privada con eventuales o potenciales sujetos de la relación laboral, que finalmente este perfil lo tiene la persona que está buscando realizar una labor
prestar un trabajo de tipo personal, porque de igual manera recordemos que a nivel Constitución tenemos el apartado B, solo que ahí se rigen las relaciones laborales entre el Estado y, obviamente, pues aquí a nivel de lo que son los trabajadores o las personas que prestan labor, las relaciones laborales entre el Estado y particulares. Entonces aquí en este punto tenemos que ser claros, nuestro taller de nóminas, nuestro curso integral de salarios, va a versar o va a ir enfocado a lo que es el apartado A de la Constitución. Digámoslo así tal cual, la relación laboral que se da entre particulares, patrones de la iniciativa privada y trabajadores que van a prestar labor a este tipo de patrón. ¿Sí? Bueno, creo que hasta ahí quedamos claros a nivel de Ley Federal del Trabajo. Ya dijimos que es una ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución. Vamos a escarbar en otro aspecto importante, interesante, ahorita que vamos arrancando, vamos iniciando. Por supuesto, bienvenidos a los que de a poco se van incorporando. Justamente en este momento tenemos 48 personas acompañándonos en plataforma. Vamos a hablar ahora de la empresa y el establecimiento. Ojo, para los efectos de las normas del trabajo, se entiende por empresa. Esto es bien importante, sobre todo cuando nos comamos un pollito, como lo es el tema de las utilidades o PTU. Ya me comentan que ya actualizamos a 107 personas en plataforma. Gracias. Más que agradecidos, muy contentos de que nos puedan acompañar en la sesión del día de hoy. Estamos dando banderazo inicial, banderazo de salida para lo que es el taller integral de nóminas, que va a ser cubierto 5 o 6 sesiones, si no mal recuerdo. Y para nosotros es un gusto que nos acompañen a través de la plataforma de CADEFI. Únicamente en CADEFI estamos teniendo este taller integral. Habitualmente el que de manera personal o en algunos otros foros, con algunas otras capacitadoras impartimos, pues es un taller intensivo. En esta ocasión tenemos un proyecto más ambicioso. Como tal queremos presentar un taller integral, que si bien como parte del objetivo va buscando que todos seamos capaces de determinar una nómina, de calcular un salario, al menos en lo básico o en lo general, pues también pretende de dotarnos de aptitudes, de habilidades, para poder identificar riesgos, ¿no? A nivel relación empresa con el trabajador, relación patrón con el trabajador. Y pues para mí es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Decíamos que para efecto de la Ley Federal del Trabajo, de las normas del trabajo, se entiende por empresa. Y les decía que esto es importante, miren, lo marcamos hasta con rojo y con azul. Porque luego llegamos a comernos pollitos como el de la PTU y pareciera que algún tema pudiera de pronto no quedar claro. ¿Sí? Se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. ¿Estamos? O sea, en este caso una empresa que va a fungir como una unidad económica y que potencialmente también está o en algún punto va a ostentar el perfil de patrón, no es únicamente una entidad o una persona moral o física que persiga fines lucrativos. Para efecto de las normas del trabajo deberemos entender a la empresa como una unidad económica que así como puede fabricar, producir, manufacturar, puede distribuir bienes, o sea, puede realizar como tal actos de comercio o inclusive puede prestar servicios. Y este dato, este tema resulta interesante porque cuántas veces no le dan vuelta a uno, ¿no? Recuerdo que yo en el primer despacho que trabajé preguntaba, oigan, ¿aquí dan utilidades? Y casi me daban un mazapanazo, ¿no? ¿Cómo cree que vamos a dar utilidades aquí si aquí no es empresa? Aquí no tenemos fines lucrativos, ¿no? Todavía me decían, perseguimos fines preponderantemente económicos, pero no de especulación.
Y mira, tarde uno se da cuenta, ¿no? Ya cuando revisa ahí a nivel de conceptos, lo que por efecto de la ley o de las normas del trabajo significa empresa, pues cualquier tipo de unidad económica que genere producción, que genere comercio o que preste servicios. ¿Sí? Ahora, para efecto de lo que es un establecimiento, se entiende que es una sucursal, una agencia o cualquier otro tipo de sede, pero que al final del día forma parte y es integrante de la empresa o del grupo empresarial. ¿Sí? Recordemos que temas de relevancia, como es la PTU, la participación de los trabajadores en la utilidad, pues no va directamente con la idea de una compensación o vamos a pensarlo así como una prestación que pueda hacer o no pueda hacer el patrón. De hecho, yo separaría la figura de la PTU. Si están de acuerdo conmigo, la PTU no es una prestación laboral. Sí es un derecho laboral, es un derecho de los trabajadores. Por supuesto, es una conquista de igual manera de los trabajadores, pero si están de acuerdo conmigo, no queda totalmente en la idea de que lo entendamos como una prestación laboral. Recordemos que a nivel de prestaciones laborales en una relación de trabajo, pues vamos a escuchar diversas conceptualizaciones, ¿no? Prestaciones mínimas de ley, hay quien de pronto le llama prestaciones de ley, por ahí hemos escuchado también prestaciones superiores a la ley. ¿Sí? Y el hecho de que se entregue lo mínimo es que no puedo dar menos que eso. Que entregue en montos, en cuantías superiores a lo mínimo establecido, pues estaríamos hablando de una prestación superior a la ley. Pero también entraría dentro de esta tipo clasificación lo que en la práctica le llamamos o le denominamos prestaciones adicionales, extralegales, de carácter social, previsiones, etcétera, y que esas en ningún caso o en ninguna situación están previstas como algo mínimo de ley. ¿Sí? ¿A qué punto quiero llegar? Recordar que la PTU no es una situación que a ver si el patrón la quiere otorgar o no quiere otorgar el derecho. La PTU depende más bien del desempeño de la empresa. Y por extraño que parezca, aunque ya lo comentaremos y lo vamos a aclarar más adelante, esa utilidad o esa renta gravable que en algún punto y una vez que aplicamos la tasa, va a ser las veces de renta gravable para PTU, o sea, PTU a distribuir, pues realmente no son utilidades, no son como tal ganancias de la empresa. Este asunto de la PTU lo estamos haciendo más en virtud de que tenga o no la empresa una utilidad fiscal o un resultado fiscal positivo. Pero bueno, más adelante retomamos este punto. Ahorita consideré importante aclarar estos conceptos. Ahorita que vamos arrancando, vamos iniciando con el taller. Ya vimos que pues la legislación laboral es una ley reglamentaria del artículo 123, de todo aquello que tenga que ver con las normas del trabajo. En este punto yo pensaría que nos queda claro a qué refiere la norma laboral, la legislación laboral, cuando refiere a la figura de empresa y establecimiento, y que decíamos que este tema es de vital importancia a la hora que volvemos a ver situaciones como la PTU. Como un último comentario, ¿no? O sea, podríamos decir en algún punto que la PTU, podríamos afirmar lo siguiente: todas las prestaciones laborales son derechos del trabajador, pero no todos los derechos del trabajador tienen que ser forzosamente una prestación laboral, si están de acuerdo conmigo. ¿Sí? Entonces, ese punto es importante que pues lo dejemos ahí cerrado como una parcial conclusión. Todas las prestaciones son derechos, pero no todos los derechos tienen que identificarse forzosamente con una prestación. ¿Sí?
No todo es a nivel de dinero, a nivel de prestaciones, ¿no? Ni todo es económico. Y bueno, finalizamos esta primera parte de lo que estamos revisando aquí en nuestro material de apoyo. Vamos a hablar de la interpretación de las normas laborales. Me señala que en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración las finalidades previstas o plasmadas en los artículos 2 y 3 de esta Ley Federal del Trabajo. Créanme que no es pérdida de tiempo y creo que sería muy provechoso para este taller que estamos iniciando el que ustedes volteen a ver más tarde, al ratito, el día de mañana, ahora que ya viene otra vez el fin de semana, ya justo estamos a media semana, pues que le echen un ojito al artículo 2, al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que hablan del mismo en cuanto a temas de equilibrar la justicia social, o obviamente en pos del trabajador. Aquí en esta parte podemos decir que la Ley Federal del Trabajo es muy proteccionista, muy paternalista al trabajador, que ojo, no estamos diciendo que esté mal, o sea, únicamente es para ver por dónde caminamos, ¿no? Porque luego por ahí vemos empresas, vemos patrones que andan y van por la vida sin temor alguno y pues tienen muchos foquitos rojos, muchas red flags ahí como tal en sus empresas, ¿no? Y que, híjole, eso puede derivar de pronto en algún lío o en alguna situación mayor. Que, ¿por qué no decirlo, no? En algún punto puede comprometer la vida de la entidad. Pero bueno, la interpretación de las normas del trabajo, además de que van a tomar en consideración las finalidades y objetivos que se plasman en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, me dice que ante cualquier duda, ante cualquier situación de controversia, en todo momento va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. ¿Listo? De hecho, pues recuerden que esto hasta antes de la reforma judicial, hoy en día no sabemos en qué camino andemos tanteando, pues esto se elevaba a nivel de derechos humanos, ¿no? En todo momento favoreciendo el derecho humano del trabajador a una labor como tal digna, a la no discriminación, ¿sí? A la igualdad en la repartición de lo que son estos factores de capital, los medios de producción, la riqueza, en fin, ¿vale? Entonces, ante cualquier situación controversial o de duda, tendremos que aplicar en lo concerniente a la ley la interpretación que más favorezca al trabajador. Vamos a empezar entonces hablando de la relación de trabajo. En este punto también es importante mencionar que nuestras sesiones o nuestro estudio va a versar sobre contratos individuales de trabajo. No vamos a abarcar, porque es muy extenso, muy específico, lo que son contratos colectivos de trabajo. No vamos a voltear a ver la figura de los contratos ley. Nos vamos a enfocar específicamente en lo que son los contratos y las relaciones individuales de trabajo. ¿Vale? Vamos a ir directamente al artículo 20 de la legislación laboral y para entender cómo se conforma, cómo se integra una relación de trabajo, invariablemente tendremos que voltear a ver elementos esenciales. ¿Sí? ¿Qué elementos esenciales tendrá una relación de trabajo? Pues predominantemente que hay una prestación de labor, o sea, hay la prestación de un trabajo. Alguien le presta un servicio a otra persona. Este trabajo o este servicio tiene la característica de ser personal y de ser subordinado. Obviamente, entendiendo y dejando claro que ya no existe la esclavitud, el hecho de que alguien preste una labor o un servicio de manera personal
o subordinada, pues implica que debe haber el pago de una compensación, una retribución. La figura de esta retribución a nivel de relación laboral va a ser el pago de un salario. Y ahí tenemos que estos son los elementos esenciales de la relación de trabajo. ¿Sí? Siempre que exista un servicio o un trabajo de carácter personal y subordinado, que como tal pues consista en una labor que se le presta a un tercero, y que a cambio de esa labor fluya el pago de una compensación, en este caso de un salario, pues estaremos hablando de una relación de trabajo conforme al artículo 20 de la legislación laboral. Inmediatamente en el segundo párrafo de este mismo artículo 20 me dice lo que debo entender como contrato individual de trabajo. Cualquiera que sea la forma o denominación de este contrato convenio, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. No sé si lo notan, pero nos empiezan a quejar coincidencias, ¿no? O sea, llevamos 2 párrafos de un único artículo de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 20, y en todo momento se nos ha venido bombardeando con la prestación de una labor o de un servicio, que entre sus características está el de ser personal, el de ser subordinado, y que a cambio de ello pues haya como tal una retribución. ¿Sí? Luego entonces, ¿qué debemos entender por personal? Pues que esta labor o este servicio únicamente lo puede prestar una persona. Y no una persona jurídica, no una persona, vamos a decirlo así, de ficción jurídica, como podamos entender de pronto una persona moral, sino tiene que ser una persona natural, una persona física. Esta persona natural o esta persona física va a prestar una labor, y dado que él mismo la presta, pues se entiende que es de carácter personal, se entiende que es subordinado porque está sujeto a algo, está sujeto a un poder de mando, a instrucciones, a políticas, a procedimientos, a reglamentos. Pero lo más importante, y hay que decirlo aquí, está subordinado a la disposición de tiempo que le otorgue en este caso al tercero, entendido como patrón, que ahorita vamos a ir a ese otro punto, ¿no? O sea, para que algo sea subordinado, además de ese poder de mando, además de esas instrucciones, esas políticas, esos procedimientos, como tal, pues esto indica que estamos a disposición de alguien al momento de realizar cierta actividad o al momento de cubrir un periodo de tiempo. ¿Sí? O sea, un periodo de tiempo que bien podría ser una jornada de trabajo o una jornada laboral. ¿Sí? Hasta este punto, y en el único artículo que hemos revisado así directamente, que hemos tratado ahí de desentrañar un poquito, debemos entender y debe quedarnos claro que la prestación de un trabajo va a producir los mismos efectos que el contrato individual. O sea, de pronto ubicar o tener ahí una persona prestándonos labor es exactamente lo mismo o va a generar los mismos efectos que si de manera formal, si de manera todos conocida y difundida, pues queda de manifiesto ese vínculo o esa relación a través de la celebración de un contrato. En esta parte la legislación siempre ha buscado ser clara, porque miren, aquí